Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura y exhortación de la palabra, junto a mí, aquí a mi hermano Alex, que el Señor le bendiga, y si usted quiere participar con nosotros en las preguntas, lo esperamos, hermano. Amén. Sí, muy bien. Damos gracias a Dios por esta instancia. Vamos a ir de inmediato a la lectura y exhortación de este estudio bíblico, de este mensaje, buscando el cuarto libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan. En el capítulo 1 vamos a leer del versículo, igual que en la clase pasada, vamos a leer el 14 al 18. Ya, vamos a leer del 14 al 18 y también hago un paréntesis. Vamos a explicar la segunda parte de la exhortación del versículo 14. ¿Ya? Lo repito para que no nos confundamos y estemos alineados toditos. ¿Ya? Vamos a explicar hoy la segunda parte del estudio de la exhortación del versículo 14. Ya, leemos en el nombre del Señor del 14 al 18. Amén. Dice: Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Esta es palabra del Señor. Recuerde, hoy vamos a exhortar, ¿cierto? Vamos a entrar en el sexto estudio del Evangelio de Juan, número 6, que llevamos correlativamente del capítulo 1, ¿cierto? Pasando por todos los versículos. Y hoy, haciendo un compromiso, ¿cierto?, ante ustedes y ante el Señor, vamos a tratar de explicar el versículo 14, segunda parte, y también tratar de avanzar hasta donde Dios nos dé, ¿cierto?, nos diga, ojalá hasta el versículo 18, para así poder terminar esta parte que es considerada históricamente como un prólogo, del versículo 1 al versículo 18, considerada un prólogo. Entonces, la primera aclaración para entrar ya en contexto e introducción es que la clase pasada vimos tres temas muy importantes dentro de este versículo que hemos leído. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos principalmente y explicamos primero el término logos. Ya en la primera clase, en el primer video, también está explicado el término logos. Ya en la quinta clase, que fue la clase pasada, también está explicado el término logos. Y hoy también vamos a hacer un repaso muy resumido sobre esto, porque tenemos que entender y comprender quién realmente es el logos, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Dentro de esta categoría tenemos que entender primeramente el logos, ¿ya?, según lo que dice el versículo, y aquel verbo y aquel logos se hizo carne. Tenemos que entender qué significa que haya sido hecho carne, ¿cierto?, o fue hecho carne. Y también tenemos que entender qué significa que Él haya habitado entre nosotros. Eso mayoritariamente lo explicamos en la clase pasada, pero también hacemos un repaso para entrar en contexto y así seguir con la mitad del versículo en adelante. Y aquel verbo refiriéndose netamente al Señor Jesucristo. La Reina Valera, que es una traducción del latín al español, traduce y aquel verbo. Pero en el original griego donde se escribió el Nuevo Testamento no es la palabra verbo, sino que es la palabra logos, ¿ya? Y aquel logos fue hecho carne. De hecho, yo tengo una Biblia acá que es una Biblia de los originales griegos, y se lo voy a leer. El versículo 14 dice: y el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros.
contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces ya podemos entender un poco cómo se amplía estas palabras cuando vamos al griego original de la Biblia. Y aquel logos, el logos para los filósofos 300 años antes de Cristo era el pensamiento, un tipo de gnosticismo, un tipo de creencia de que sí existe un ser superior en el universo que sí ha creado o le ha puesto en marcha al funcionamiento de este universo. El ciclo del agua, los animales, el mar, ¿cierto? Quien creó las grandes montañas, el hielo, ¿cierto? Las lagunas, los valles, los cerros, las colinas, etcétera. Todo lo que usted puede ver en la creación, los gnósticos dijeron sí hay un ser superior que puede o pudo haber creado esto. Y ellos lo denominaron el Logos. Y el padre de estos pensadores fue Filón. Y Filón fue un filósofo que quiso mezclar las escrituras hebreas, ¿cierto? La Biblia hebrea que tenían los judíos hasta ese entonces, y quiso mezclarlo con este tipo de gnosticismo. Y de esta mezcla surge este pensamiento de que existe el Logos. Y Juan, contextualizando esta explicación histórica, lo que quiere decir Juan, el escritor de este evangelio, es que ese Logos que ustedes están diciendo que es un pensamiento, que anda flotando, que es ambiguo, que incluso puede ser hasta un fantasma o puede ser alguien que se componga de una conciencia no corporativa. Ese Logos no es un pensamiento solamente, no es una acción solamente. Ese Logos es una persona y ese Logos es Jesucristo. Por eso que Juan 1.1 dice: en el principio de todas las cosas creadas ya era el Verbo, ya era el Logos. En el principio de cuando Dios empezó a crear, ya estaba el Logos, ya estaba Jesucristo al lado del Padre. Y el Verbo, el Logos, estaba con Dios Padre, ¿se da cuenta? Y el Verbo, el Logos, era Dios. Una declaración netamente trinitaria, completamente trinitaria. No podemos comprender este Evangelio de Juan si no comprendemos el término Logos, y tampoco no podríamos comprender este Evangelio si no comprendemos la Trinidad de Dios o la triunidad de Dios. Entonces, primer concepto, el Logos. Tenemos que entender que Juan, cuando se refiere al verbo, al Logos, o incluso la traducción más literal desde el griego al español sería la palabra. Y la palabra fue hecho carne. O Juan 1.1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No podemos categorizar solamente la palabra de Dios como que fuera un libro físico, sino que la palabra de Dios es una persona. Tiene conciencia, tiene cerebro, tiene sentimientos, y es Jesucristo. Esto es muy importante para poder entender Juan 1.14, que es lo que estamos estudiando. Y aquel Verbo fue hecho carne. Este Logos, este Dios inmenso, trascendente, infinito, un ser puro, fue hecho carne. Y ese fue hecho es la palabra ginomai, que significa llegar a ser constituido o ser generado, ¿ya? Y en el contexto del griego original, en esta parte, no solamente está diciendo fue hecho como dice la Reina Valera, sino que el contexto del griego original significa y el Logos se hizo carne, dice la Biblia original. Y ese se hizo se refiere a Dios mismo. Dios mismo se hizo carne, porque solamente Él tiene el poder para hacer eso. Entonces, primera cláusula, comprender qué es el Verbo. Segundo, comprender que Él fue hecho carne, se humanó, se hizo semejante a nosotros, como lo vamos a ver un poco más adelante. Tercer concepto, y habitó entre nosotros. Juan está diciendo, este Jesucristo, este Logos, esta palabra, este Dios inmanente, este Dios especial, este Dios trascendente, infinito, vino a este mundo y se hizo semejante a nosotros y estuvo entre nosotros.
Y esa es la palabra que hemos leído en la Biblia original, que y tabernaculizó entre nosotros, puso su tabernáculo, puso su tienda, puso su cuerpo. Porque Pablo, cuando se refiere al cuerpo humano, al cuerpo físico, habla muchas veces de ese término en el griego tabernáculo. Este es nuestro tabernáculo, mi cuerpo físico. De hecho, Dios me manda a cuidar el tabernáculo, lo dice en su palabra. Entonces, habitó entre nosotros. Dios puso su tabernáculo, Dios vino a habitar en forma de hombre, así lo podríamos decir. Y con estas palabras puedo resumir la clase anterior, porque de esto hablamos en la clase anterior. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hoy vamos a desarrollar dos ideas bastante especiales y profundas, y quizás un poco densas. La teología aquí en Juan es muy profunda, es muy densa, por así decirlo, pero vamos a pedir la gracia de Dios, ¿cierto? Que Él nos pueda dar las palabras precisas para poder explicar esto, porque comprender esto es de mucha bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la cristología, que es lo que estamos estudiando, la doctrina de Cristo, está dentro de las doctrinas cardinales o principales para la salvación del alma. Si usted define a Jesucristo y lo sabe definir bíblicamente, usted tiene salvación. Si usted tiene una idea errónea de Cristo, el cual no es el Cristo de la Biblia, usted no tiene salvación. Y eso es comprobable con la Biblia, sobre todo en la primera carta de Juan, Juan escribe esa carta para combatir todas las herejías cristológicas que se habían levantado en el año 90 después de Cristo, en el primer siglo, porque muchos decían que Jesucristo sí era Dios, pero no era hombre. Otros decían, sí es hombre, pero no es Dios. Unos jugaban y le quitaban la deidad y decían que sí era un hombre. Otros decían, sí es hombre y no puede ser Dios porque Dios no puede morir en una cruz. Y todas esas dudas las vamos a aclarar hoy con respecto a esta gran doctrina que se llama cristología. Entonces, lo primero, para cerrar el ciclo de la clase anterior vimos el logos, concepto logos, vimos un poco de la Trinidad, ¿cierto? Vimos la unión hipostática, que la unión hipostática suena un poco raro, pero en simples palabras, en palabras más básicas, es que en una persona, Jesucristo, residen dos naturalezas. Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Yo no puedo decir que Jesucristo es Dios y no es hombre. No puedo decir que Jesucristo es netamente hombre y no es Dios, como muchos lo creen. Y eso es por falta, obviamente, de educación bíblica, de estudio bíblico, porque la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento nos está avisando, nos está dando luces o sombras de que Jesucristo se iba a encarnar. Por ejemplo, Isaías, se me viene a la mente, Isaías 9:6. Y aquella virgen concebirá, ¿cierto? Y dará luz a un niño, el cual llamarás su nombre Emmanuel, que significa en el hebreo Emmanuel, que está al revés, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Dios entre nosotros. Y este versículo dice, y habitó entre nosotros. Entonces el Antiguo Testamento está en muchas partes avisando y diciéndonos que, proféticamente, ¿cierto?, que Jesucristo se iba a encarnar. Cuando Jacob lucha con el ángel, no sé si usted ha leído el Génesis, ese ángel, la Reina Valera traduce ángel, pero en realidad no es la palabra ángel en el hebreo, sino que es malak, que significa varón en el hebreo. Isaac lucha con un varón, y el varón, cuando la historia dice que lucha toda la noche, y el varón le dice, porque has luchado con Dios y los hombres, has prevalecido. Y podemos entender muchas veces como ambigua esa parte. Has luchado con Dios, claro, porque Jesucristo es Dios, y Él era Jesucristo luchando con Jacob. Y los hombres, ahí este ser está anunciando en forma futura que se iba a encarnar. Has luchado con Dios y los hombres. Jesucristo es Dios y hombre, un retrato perfecto. Entonces, hoy vamos a ver directamente
la Shekinah, y vamos a explicar estos dos términos que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la Shekinah y la kenosis. La Shekinah, para poder ser un poco más simple, es la gloria de Dios, la esencia de Dios, el poder de Dios. Y voy a dar un par de ejemplos para que ustedes puedan entrar en contexto y no me mire así como raro. La Shekinah, porque es una palabra en el hebreo, ¿cierto? La Shekinah fue revelada, por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo. De hecho, la Biblia nos relata que Moisés se acerca no porque quería conocer a Dios, sino porque sus ojos vieron un fenómeno sobrenatural, que había una zarza que estaba prendida, cierto, con fuego, pero no se consumía, y eso le llamó la atención. O sea, podemos decir en palabras bien simples que se acercó de curioso. Por eso que Dios le llama la atención y le dice: Moisés, quítate el calzado porque aquí está mi presencia, aquí está la Shekinah, aquí estoy yo, el yo soy. Y tienes que respetar, porque aquí estoy yo. Sácate el calzado porque este lugar donde siempre va a estar Dios es santo. Esa es la Shekinah, es un reflejo o una demostración del poder de Dios. Otra forma también de ver los ejemplos de la Shekinah en el Antiguo Testamento es cuando Moisés, por ejemplo, Moisés, en Éxodo 33, Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice: muy bien, te voy a mostrar mi gloria, pero tengo que advertirte que no te la puedo mostrar de manera total, no te la puedo mostrar completamente, porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Y entonces el Señor dijo: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro, porque si ves mi gloria plena, si ves mi rostro, serías incinerado en un milisegundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de gloria es esta? Es la gloria de Dios, que puede, con solo un microsegundo, un milisegundo, puede destruir este planeta, puede destruir a un ser humano. Por eso que Jesucristo, más adelante, como vamos a ver en el versículo 18, si es que alcanzamos en honor al tiempo, dice: a Dios nadie le vio jamás. Eso es Jesucristo hablando. Más el unigénito, ¿cierto?, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ningún ser humano pudo mirar a Dios. Y lo más probable que los textos que digan que Moisés habló cara a cara con Dios era hablando con Cristo. Porque Dios, en su soberana voluntad, en su plan, determinó de que miraran a Cristo, la segunda persona de la deidad, porque si miraban al Padre eran incinerados. ¿Y qué significa eso? ¿Eso es gracia o no es gracia? ¿Eso es misericordia o no es misericordia? La Biblia dice por parámetros bíblicos que Dios no quiere la muerte del pecador, porque Dios podía mirarnos a nosotros y destruirnos instantáneamente, pero Él manda a su Hijo. Y no solamente en la cruz, sino que vemos aquí, en esta ecuación, ya estaba Jesucristo como intercesor. Todos los personajes bíblicos que vieron a Dios, o usted va a leer la Reina Valera, ¿cierto? Si usted hace algún plan anual de lectura, un plan semestral o cualquier cosa, usted se va a dar cuenta que hay textos que dicen que profetas vieron a Dios. Bueno, eso es una aclaración. Vieron a Jesucristo, no vieron a Dios el Padre, porque cualquiera que vea a Dios el Padre muere instantáneamente. Y eso es gracia para nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la gloria de Dios revelada aquí? Porque dice, y Juan dice: y vimos su gloria en el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuál es esa gloria? Por eso tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder explicar la gloria de Dios, para poder explicar la Shekinah de Dios. La naturaleza de Dios es la esencia de Dios. Entonces este es el complejo de todo lo que Dios significa como un ser eterno. Todo lo que Él es. Es tan simple como eso. La gloria de Dios es el cúmulo de sus atributos
diciéndonos, mostrándonos a nosotros, revelándonos a nosotros de todo lo que Él significa, de todo lo que Él es. Esa es la gloria de Dios. Es la manifestación gloriosa de la luz refulgente, manifiesta en Jesucristo. También podemos sacar otro parámetro y hacer un poquito de letras chicas aquí. Hay dos tipos también de gloria, porque Dios tiene una gloria innata, intrínseca a su deidad, que son sus atributos. Dios es amor, ¿cierto? Él tiene gloria, es justicia, es benevolente, omnisciente, ¿cierto? Omnipresente, omnipotente y muchos atributos. Y esos son intrínsecos a Él. Están en su deidad, no están revelados hacia afuera. Son atributos incomunicables porque son solamente a Él y pertenecen solo a la deidad. Pero existen atributos comunicables que son como la misericordia, el amor, el afecto natural, la fe y todos estos atributos que Dios comunica al ser humano en su creación. Por eso que la Biblia dice que somos formados a la imagen y semejanza de Dios. Porque muchos de estos atributos de la deidad fueron traspasados en la creación al ser humano. Pero hay atributos que son netamente de Dios, que pertenecen a su deidad, a su esencia perfecta, que no los comparte con nadie. Su gloria, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando. Entonces, en conclusión sobre el tema de la Shekinah, podemos aprender de que siempre hubo gloria de Dios, siempre hubo presencia de Dios, siempre hubo unción de Dios en el Antiguo Testamento. En los distintos ministerios de distintos profetas, Dios mostró su gloria. Al pueblo de Israel, cuando Moisés los saca de Egipto, ¿cierto? Sobre los 430 años que estuvieron ahí como esclavos, Dios los cubre de día con una nube y de noche con una columna de fuego, la Shekinah. Otra vez, la presencia de Dios ahí con el pueblo de Israel. Después la Biblia nos muestra en una parte que creo que es Primera de Reyes 8:11, donde Dios manda que se construya el arca para ponerlo en el templo, y así Dios habitaría en un sistema, ¿cierto?, de dogma, en un sistema donde Dios había mandado, ¿cierto?, que se creara esta arca porque su presencia iba a estar ahí. Esa es la Shekinah, esa es la gloria de Dios. Después vemos cuando termina el Antiguo Testamento con Malaquías, nos damos cuenta que en las visiones que Dios le da a Ezequiel, al profeta Ezequiel, en el capítulo 1, ¿cierto?, en adelante, Dios toma a Ezequiel y lo toma en forma espiritual y lo lleva por el templo y lo pasea y le enseña que los sacerdotes no se santificaban y que la Shekinah, la presencia de Dios, iba a ser retirada del templo, del arca. Y termina el Antiguo Testamento y pasan 400 a 450 años de silencio, donde Dios no envió profeta, donde Dios retiró su gloria, Dios retiró su presencia. ¿Por qué? Porque su presencia, 400 años después de Malaquías, estaba en el vientre de una mujer. La Shekinah, esta gloria que estamos comentando de todos los sucesos del Antiguo Testamento que fueron sucesos sobrenaturales, estaba en un ser, en un bebé, en un niño, Jesucristo. Para entender esto tenemos que, yo también los invito a que puedan estudiar, ¿cierto?, el estudio número 1, donde hablamos de la preexistencia del Verbo, de la preexistencia de Jesucristo. Que eso significa que antes de que existieran todas las cosas, Jesucristo ya existía, ya estaba en esta dimensión quizás material y también la dimensión espiritual, porque Él es Dios, es eterno, no tiene ni principio ni fin. El libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Entonces, resumiendo, la Shekinah, la presencia de Dios, es el cúmulo de demostración de todos los atributos, de todo lo que significa este ser. Cuando usted está en angustias, cuando usted está en pruebas, cuando a usted le toca pasar estas cosas que pasamos en esta vida, en este mundo caído, la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. En misericordia, usted ora, Dios sana. Si usted no tiene para comer, muchas veces Dios ha llevado alimento a su casa y Dios provee. La gloria de Dios manifestada. No solamente, como dice Juan acá, vimos su gloria como del unigénito del Padre. No se refiere solamente a ver una luz, como lo vieron en Mateo cuando vieron la transfiguración. No solamente a expresiones físicas de Jesucristo, sanando a los ciegos, sanando a un cojo, a un manco, aunque eso es manifestación de la gloria de Dios, claro que sí, pero no solamente milagros, sino que ver la gloria de Dios, en palabras simples, es poder manifestar la comunión con Dios y que Dios se revele a tu vida y te diga: tú eres mi hijo, yo te escogí. Y Dios pueda revelarse a tu vida y Dios pueda consolarte, que tú puedas tener una relación, una comunión con el Señor. Eso es revelación de la gloria de Dios a tu vida. Muchas veces nosotros catalogamos la gloria de Dios a algo humano, a algo físico. Si Dios me da un auto, una casa, un terreno, yo veo la gloria de Dios. Como muchos teleevangelistas predican este falso evangelio de la prosperidad, eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios muchas veces se refleja al contrario en situaciones precarias, donde hay necesidad, donde hay dolencias, enfermedades. Cuando Pablo le reclamó a Jesucristo, le dijo: Señor, estoy enfermo, tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo una angustia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Pablo? Pablo, bástate mi gracia. Entonces Juan acá dice: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siempre la gracia y la verdad van a ir juntos. Si usted estudia el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que todas las cartas del Nuevo Testamento, las de Pablo, las de Juan, las de Pedro, el libro de Apocalipsis y muchos otros libros del Nuevo Testamento, cuando hacen la salutación, cuando hacen la introducción a la carta, dicen: gracia y paz sea, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia, la paz, la verdad son atributos de Dios. Nosotros como seres humanos vemos la verdad como una verdad quizá absoluta o una verdad relativa, referente a razonar, pero la verdad en Jesucristo es algo que ni siquiera se puede explicar, porque la verdad es algo absoluto. Si Jesucristo, si Dios dice en su palabra que Él creó el mundo, tenemos que creerlo, porque esa es la verdad. Como decía nuestro hermano en la predicación pasada en el Te Deum, decía: hay mucha gente que se levanta y están creyendo en el Big Bang, en la teoría de la evolución, en el marxismo, comunismo, izquierdismo, feminismo, los movimientos de liberalidad sexual. Esa es su verdad. Eso es verdad relativa, y Pablo lo llama la falsa ciencia. Pablo dice de que la gente tiene cegado el entendimiento con una venda y Satanás los tiene cegados. Y nosotros, como decía nuestro hermano, tenemos que estudiar la palabra, porque la palabra es la que saca y tiene el poder de sacar esa venda, para poder abrir el entendimiento, para que le resplandezca la gloria de Dios, de nuevo gloria, para que le resplandezca la luz de Dios, para que le resplandezca la gracia y la verdad. Estos términos son hermanos: gloria, gracia, verdad, y nunca se van a separar. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Este unigénito en el griego es monogenes, lo que significa único en su especie. Dentro de la Trinidad solamente hay un Hijo, Padre, Dios Padre, ¿cierto? Hijo, Jesucristo, el Logos, Espíritu Santo. Pero dentro de estas tres personas, dentro de la deidad, hay un solo Hijo, tan simple como eso, y es Jesucristo.
Eso significa unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se me viene a la mente un ejemplo que no lo tenía contemplado, pero la mayoría de las veces, o no la mayoría, sino que todas las veces, los que somos padres desde que tenemos al primer hijo. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos: Simón, Mateo y Luciana. Uno ya está con el Señor. Qué privilegio. Pero yo tengo la edad de padre desde que tuvimos con mi esposa al primer hijo, Simón, 7 años. ¿Por qué le explico esto? Porque esta palabra unigénito tiene que ver con el único en su especie, pero también hacia algo eterno. Entonces, si es unigénito, es el único en su especie, pero eternamente hijo. Entonces, podemos sacar la conclusión lógica: yo no soy eternamente padre, porque tengo 7 años de padre. El hermano tiene una hija y él es padre referente a la edad de su hija, y así todos. No somos eternamente padres, y los hijos no son eternamente hijos. Pero esta palabra en el griego, unigénito, es único en su especie, pero eternamente hijo del Padre. Entonces, si es eterno, el Padre es eterno. Y si el Padre dice que tiene un Hijo eterno, es porque siempre han existido los dos. Y ahí podemos entender un poco más la Trinidad. El Padre por siempre, desde lo eterno hasta lo eterno, ha existido. El Hijo, desde lo eterno hasta lo eterno, y el Espíritu Santo, desde lo eterno hasta lo eterno. Es un Dios de 3 personas, pero son eternos. Y es un Dios tan grande que no lo podemos comprender. De hecho, la teología de la Trinidad es muy complicado entenderlo. Y yo lo explicaba en clases pasadas, de que tenemos que pedirle a Dios revelación para poder entender cómo Dios se manifiesta a la raza humana, cómo Dios se manifiesta e interactúa con su iglesia. Un ejemplo rápido de la Trinidad interactuando con la iglesia en una forma ministerial sería la oración. Oramos al Padre en el nombre del Hijo por la intercesión del Espíritu Santo, y Dios responde esa oración, porque Jesucristo lo enseñó así. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesucristo es el único Hijo de Dios en términos de deidad, porque después de la cruz, cuando somos redimidos, Dios tiene más hijos y somos coherederos con Cristo, porque Jesucristo es el heredero, pero nosotros somos coherederos. Ese co significa al lado del heredero. Él es el heredero principal, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo está lleno de gracia. Y la gracia la explicamos al instante. Mire, Juan 15. Juan dio testimonio de él. Aquí Juan, el evangelista, el escritor de este libro, está hablando de Juan el Bautista. Hace una distinción. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista dio testimonio porque fue el heraldo escogido de Dios para que pudiera preparar el camino para que viniera el Mesías, y preparar los corazones y preparar al pueblo judío para que pudieran recibir a Dios, para que pudieran recibir el Evangelio. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, Jesucristo, ¿cierto? Este Jesucristo que está aquí con ustedes ahora es el que yo di testimonio un tiempo atrás. El que viene después de mí. Esta frase, el que viene después de mí, en el griego significa cronológicamente después de mí, porque Juan apareció primero que Jesucristo ministerialmente. Pero mire lo que dice, se va a un concepto de eternidad. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, como alguien que aparece después de mí es antes de mí. Simple. El que viene después de mí significa cronológicamente, ministerialmente, porque Juan el Bautista
sale primero a predicar, ¿cierto?, la llegada del Mesías, después viene Jesucristo en su ministerio. Entonces Juan sí estuvo antes que Jesucristo. Pero Juan dice, el que viene después de mí es antes de mí. Y ese antes de mí significa eterno. Eternidad es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, porque Jesucristo, siendo Dios, es antes de todo, antes de su creación, antes de los seres humanos, de los ángeles, de todo lo que se ha creado. Él es eterno. Entonces Jesucristo siempre ha existido, es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta frase, porque su plenitud tomamos todos, significa de que todo proviene de Dios, todo proviene de Cristo. Y esto estipula una vez más la teología firme de que Jesucristo es el creador. Si tú tienes vida hoy, si Dios te permitió, incluso si te dio COVID y Dios te dio vida, es porque de la plenitud de Dios, Dios permitió que tú siguieras viviendo. ¿Para qué? Para conocerle, para que fueses salvo, para que lo conozcas. Porque Juan 17 dice de que la vida eterna, o sea, la salvación, conocer a Cristo, consiste en conocer a Jesús y al Padre. Porque la vida eterna consiste, ¿cierto?, en que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, y lo conocemos en la palabra. Porque de la plenitud, porque de su plenitud tomamos todos. De ahí viene todo. El inicio de la creación del universo viene de Jesucristo. El inicio de que nosotros podamos pensar o levantarnos en la mañana, nuestro primer pensamiento tiene que ser Dios. Tiene que ser, gracias a Dios porque pude amanecer, porque tengo aire en mis pulmones, porque puedo ver a mi familia, ¿cierto? La plenitud de Dios es todo lo pleno que corresponde a la deidad, refiriéndose a Jesucristo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y ese gracia sobre gracia significa de que la gracia es constante, que no se acaba. Hay una parte en la Biblia que dice, una cita, dice que las misericordias son renovadas cada mañana. Dios es un Dios de misericordia, que salva, que restaura, que sana, ¿cierto? Y esta gracia sobre gracia, a mí me gusta dar muchos ejemplos para que se pueda entender contextos que quizás son un poco complicados. Pero, por ejemplo, imagínense cuando vivía en Santiago, vivía en poblaciones que en el verano los niños abrían los grifos y se bañaban por el calor. Se ve mucho eso en Santiago. Y cuando entre más abrían con la llave, ¿cierto?, una llave cruz especial que abre los grifos, ¿cierto? Obviamente un grifo es para poder ayudar en el caso de un incendio, pero se abrían, en este contexto se abrían, ¿cierto?, para que los niños pudieran refrescarse y jugar. Entre más uno abría la llave, el chorro de agua, el caudal era muy fuerte, que podía botar a una persona, lanzarla lejos o lanzar a un niño lejos. Entonces cuando yo leo gracia sobre gracia, me imagino eso, poner la mano y algo que está constantemente saliendo, que no para, que fluye eternamente. Así es la gracia de Dios. Muchas veces pensamos de que Dios va a cerrar su mano de gracia, de misericordia hacia su pueblo, y eso no es así. Todo maestro que enseñe eso está errado. Porque la Biblia dice que sus misericordias son para siempre, su bondad, por todas las generaciones. Gracia sobre gracia, a través de Jesucristo. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez volvemos al mismo concepto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, tiene un concepto donde Dios ocupó un ser humano, ¿cierto? Moisés, siendo un profeta, uno de los principales del Antiguo Testamento, Dios le da un mensaje a Moisés. Incluso Moisés escribe en su Pentateuco de que vendría un profeta más grande que yo, dice, refiriéndose a Jesucristo. Entonces siempre el Antiguo Testamento va a apuntar a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que Dios haya
llamado a Moisés y hacerlo un profeta tan grande, tan importante, que liberó al pueblo, ¿cierto?, que salieron con él, es un tipo de Jesús, porque el pueblo estaba cautivo y Dios escogió a Moisés para liberar. El mundo estaba cautivo en pecado y Dios toma a su hijo y lo manda a liberar del pecado en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta imagen? Entonces, pues la ley por medio de Moisés fue dada, que la ley fue obviamente un contrato, un compromiso, un dogma que Dios le da al pueblo de Israel, donde la ley está bajo un pacto de la ley, donde la ley significa simplemente esto, hermano: si tú haces esto, eres bendecido, y si no lo haces, eres maldecido. Muchas veces hemos escuchado personas: a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo antiguo antes de la ley. No sabemos lo que decimos, porque ese contrato que hizo Dios, ese pacto que hizo Dios con su pueblo, era inquebrantable. Y la ley fue puesta, tenemos más luz ahora que tenemos el Nuevo Testamento, vamos a entender que la ley fue puesta para que sobreabundase el pecado. Y la ley es un espejo, y es un buen ejemplo. La ley es un espejo. Usted se levanta en la mañana y mira su rostro, y si tiene alguna imperfección y no hace nada y se va, el espejo le está avisando que usted tiene una imperfección, que no está perfecto delante de su imagen. La ley lo mismo. La ley nos dice: esto es la ley moral de Dios. Y si pecamos y no hacemos nada, refiriéndose al arrepentimiento, estamos bajo condenación. Por eso que el Nuevo Testamento establece: por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Porque la ley Dios la puso para poner un estándar ético, moral, a ver si somos, en nuestra naturaleza caída, si somos capaces de poder agradar a Dios, lo cual no podemos, porque ningún hombre la pudo cumplir, solo uno, que fue Jesucristo, nuestro Dios hombre. Jesucristo solamente pudo cumplir la ley. Y este contraste que sale en el versículo 17 no es para opacar la ley de Dios, porque la ley de Dios en los Salmos dice que es eterna, que es buena. Oh, cuánto amo tu ley, dijo el rey David escribiendo los Salmos. La ley no es mala. La ley se escribió para contrarrestar y comparar nuestra vida con ella, y ver qué es lo que Dios piensa del pecado y de la naturaleza caída del ser humano. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero después de esto vino la gracia, el don, el regalo no merecido. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muchas veces los predicadores dicen que este es un versículo para contrastar de que ya no estamos más bajo la ley, que no cumplamos la ley, que la ley está abolida, que la ley fuera y vivimos bajo la gracia, pero la gente tiene un libertinaje y sigue pecando. No, esto no está diciendo eso y no está avalando eso. Lo único que está diciendo es que la ley fue dada por un profeta importante por medio de Moisés al pueblo de Israel, pero la gracia, la salvación, en otras palabras, y la verdad del Evangelio vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio donde todo ser humano puede ser salvo, no hay nada fuera de él. Y terminamos con este versículo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque Juan, vuelvo a decir, para encerrar toda esta idea, Juan escribe versículo 1 al 18 para hacer un prólogo, un prefacio, una introducción a todo lo que viene en el libro. De hecho, si usted lee del versículo 1 al 18, ya sabe de qué se va a tratar el Evangelio de Juan. Así de sistemático fue el apóstol Juan al escribir este libro. A Dios nadie le vio jamás, nadie ha visto a Dios. Ya lo explicamos antes, a Dios Padre. El unigénito, de nuevo aparece esa palabra, el monogenes del Padre, el único en su especie, el eterno Hijo que está ahí dentro de la deidad, que está en el seno del Padre. Esta es la vinculación del Padre con el Hijo.
Él le ha dado a conocer. O sea, ¿cómo conocemos a Dios Padre? A través de Dios Hijo. No hay otra forma, no hay a través de dogmas, de por bautizarme, de poder ayudar a los pobres, dar mi ofrenda, venir a la iglesia de lunes a lunes. No. La única forma de conocer a Dios Padre, sinónimo de ser salvo, ¿cierto?, es a través del unigénito Hijo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En el original griego dice a través de mí, porque Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres. Y el versículo 18 termina con un concepto teológico que es un poco complicado, pero igual lo voy a explicar de una forma simple. El verso 18 habla de la omnipresencia no corporativa de Jesús. ¿Qué significa eso? Si yo les preguntara, a Jesucristo cuando estuvo como ser humano ahí con los discípulos, ¿era omnipresente? Quizás muchos dirían sí, otros no, porque dirían Jesucristo también es un ser humano y no puede estar en distintas partes, ¿cierto? Que es un pensamiento muy bueno y lógico. Pero fíjese lo que dice el 18, analicémoslo un poquito más. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Jesucristo en su deidad como Dios, que está en el seno del Padre, y ese está en un presente continuo, que significa eternamente está ahí junto al Padre, nunca se va a separar. Él le ha dado a conocer, y Jesucristo estaba ahí en la tierra. ¿Por qué Jesucristo dice el Hijo que está en el seno del Padre y Jesucristo estaba en la tierra? Omnipresencia no corporativa humanamente, sino que por intermedio de la deidad, de la esencia divina. El Hijo nunca se separa del Padre y el Padre nunca se separa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca del Padre y del Hijo y viceversa. Es un ser, es un Dios perfecto. En atributos es perfecto, no hay ninguna desviación. Primera de Juan dice que Dios no es tentado por el mal. Es un Dios perfecto, un ser puro, que al meterse a nuestro universo, a nuestro sistema, a nuestra lógica, a nuestra dimensión, Él se muestra en tres personas, y la Biblia lo habla así: un Dios trino, un Dios de tres partes, o un Dios de tres personas, pero es un solo Dios. Hermano, ¿puede leer Deuteronomio 6:4 para terminar? Para que usted se dé cuenta de que a pesar de que hemos desmembrado la doctrina, usted se va a dar cuenta de que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, los judíos le llaman el Shema Israel. Mire, lea el 6:4 de Deuteronomio. Amén. Esta es versión Biblia de la América. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. El Señor uno es. Ese Señor en el original hebreo es Elohim, el Adonai en el original hebreo. Y el título Señor es solamente dado a Dios. De hecho, hermano, es tan tremendo el tema de la Trinidad que Génesis 1:1, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el original hebreo dice en el principio Dioses creó los cielos y la tierra. Porque dice Bereshit, Hat, Samayim, Hat, Aeret, Eloheium en el hebreo, y eso significa en el principio Dioses creó, y el creó está como en singular. Es tremendo. Siempre la Biblia, cuando hable de Dios, tenemos que tener en nuestra mente como cristianos evangélicos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nunca se separan. Lo que sí tenemos que aclarar es que sí tienen roles distintos, y eso es importante porque podemos llegar a preguntas lógicas. El Padre no murió en la cruz, el Espíritu Santo tampoco, sino que el Hijo, al tomar una naturaleza humana, vino a morir haciéndose semejante a los hombres.
Para terminar, hermanos, aunque igual también me he alargado un poquito, pero un par de minutos antes de entrar a las preguntas, quiero hablar del último tema, un repaso bien rápido. En Efesios 2, 6 al 8 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y este es el tema del vaciamiento, que en la teología se llama la kenosis. Dentro de este versículo, imagínense, hay tanta doctrina, hay tanto contenido que hemos hablado del Dios Trino, del Verbo, de la unión hipostática, ¿cierto? Recuerde, Dios es Jesús, tiene una persona, pero dos naturalezas, divina y humana. Habitó, hizo su tabernáculo entre nosotros. Vimos la gloria. Es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos visto tantos conceptos que podríamos estar horas y horas hablando de esto. Pero lo importante también de esto de la kenosis es el vaciamiento. ¿Qué significa esto? De forma muy resumida. Para que Jesús histórico sea posible, Dios tiene que vaciarse en descenso. La pregunta es, cuando Dios se vacía, lo que significa Dios, Jesucristo, ¿cierto?, en su deidad, como segunda persona de la deidad, viene y se encarna. Eso ya lo manejamos, ya lo sabemos. Se encarna, ¿cierto?, se hace hombre. Fue hecho carne, dice el 1.14. La pregunta es, Él, haciendo eso, ¿dejó de ser Dios? Porque si Jesucristo, aquí entramos a la parte práctica, si Jesucristo fue a la cruz y murió, por definición la Biblia dice que Dios es eterno y es espíritu y no muere. Entonces, ¿quién murió en la cruz si Jesús es Dios? ¿Dios muere? No. Pero Jesús murió. Por eso hay que saber la unión hipostática, porque ese Jesús, esa persona, tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Lo que muere en la cruz y Jesucristo histórico entrega en la cruz para sacrificio de los pecados por muchos es la naturaleza humana. Pero Dios por definición no puede morir. ¿Se entiende? ¿Se podría decir que es la naturaleza humana de Dios? Exactamente. Naturaleza humana de Dios. ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque en Mateo Jesucristo hace un adelanto de la gloria de Dios y muestra la transfiguración a 3 apóstoles: Santiago, Jacobo, Juan. Y en la transfiguración da un adelanto de la gloria de Dios, representando cómo va a ser el cuerpo glorificado del mismo Jesucristo que iba a resucitar un tiempo más adelante, y también del cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros como iglesia cuando resuciten los que ya han muerto y están con el Señor. Pedro, Jacob y Juan. Pedro, Jacob y Juan, claro. En la transfiguración. Es un adelanto. Es un tema bastante interesante porque Jesucristo, surge esa pregunta. Jesucristo cuando venga, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Como Dios? ¿Qué cuerpo tiene? ¿Cómo lo vamos a ver? Y lo más probable es que lo veamos con su cuerpo humano glorificado. Él asumió la naturaleza humana, la cual se hizo perpetua. Perpetua significa que tiene un inicio en el tiempo y dura hasta la eternidad. Y algo eterno es que no tiene ni principio ni fin. Entonces Jesucristo es perpetuo y también es eterno, porque su naturaleza humana, su cuerpo humano, es perpetuo, para siempre. Pero su naturaleza divina es eterna, porque no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega, es el creador. Así que, hermanos, vamos ya terminando esta lección. Espero que también sea de bendición para ustedes. Podríamos seguir comentando, ¿cierto? Hacer varias cosas con estos estudios que son muy enriquecedores, son de mucha bendición. Así que ya podríamos decir que completamos el prólogo del versículo 1 al versículo 18 en este 6º estudio del Evangelio de Juan. Ya el próximo estudio empezamos con el testimonio de Juan el Bautista, que sería del versículo 19 en adelante. Pero ya estaría exhortado, ¿cierto?, este contenido de Juan, y también ustedes lo pueden adquirir
Hablaba con el hermano José, encargado de la página, que vamos a hacer una publicación donde vamos a poner los 6 estudios hasta ahora de Juan para que usted pueda meterse ahí, ¿cierto?, a cada uno, y los hermanos que estén interesados en retomar el estudio o quizás no lo han visto ninguno puedan hacerlo, para así completar ya en un tiempo más el capítulo 1 completo. Así que siempre solamente para el Señor es la honra y la gloria, y dejamos abierto para ver si hay alguna consulta, duda, y es muy bueno que se dé esta dinámica de preguntas. No es malo que se dé en este tipo de servicio de estudio bíblico, al contrario, porque somos bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y que el Señor bendiga esta exhortación, esta enseñanza. Y aquí tenemos a nuestra hermana Natalia, que le agradecemos también por estar con nosotros y que nos haga una pregunta. Aquí tenemos una pregunta, hermano. Dice, ¿se podría confirmar entonces que cualquier iglesia o denominación que tenga una doctrina que niegue la deidad de Jesús le sería hereje? ¿Sería una señal para los hombres que esa iglesia es vana? Sí, vamos a responder eso con el libro de Primera de Juan. Una de las verdades principales del cristianismo es conocer la doctrina de la cristología, donde nuestro hermano Víctor acá bien dice: Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Eso es verdad. Si usted cree eso, es salvo. Si usted quita alguna de las dos, lamentablemente se debe decirte que no es salvo, porque hay una doctrina completa, una doctrina histórica que se ha cerrado, ¿cierto? Se ha estipulado históricamente en muchos concilios históricos, donde se ha llegado a la conclusión de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. En Primera de Juan 2, 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y mira esta pregunta: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El ungido, Cristo, Mesías, en el griego. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí ya se mete la doctrina trinitaria. Aquí podemos responder esa pregunta, porque hay muchas iglesias que no creen en la Trinidad. Hay iglesias, congregaciones o denominaciones o sectas, como usted lo quiera llamar, que no creen que Jesucristo es Dios, sino que Jesucristo es la creación de Dios, o la primera creación de Dios, que es un ángel principal. Por ahí los sabatistas he sabido de que Elena G. de White en la iglesia adventista enseñó de que Jesucristo es Miguel. Entonces, ojo con eso, porque hay muchas personas que pertenecen a congregaciones donde se le enseñan herejías. Y es peligroso porque son condenatorias. Hay gente que toda su vida ha ido a la iglesia mormona, por ejemplo, donde José Smith, el que fundó el mormonismo, tuvo más de 300 esposas. A él se le apareció un ángel, 2 ángeles llamados Moroni, y le dijeron: traduce estas tablas, anda ya a cierta montaña, traduce, vas a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme, tradúcelas, y ahí nace el libro del Mormón. Y si usted lee el libro del Mormón, se va a dar cuenta de que dice otro testamento del Señor Jesucristo. Como uno tercero. Como que existiera otra versión, o continúa la historia. Pero el canon está cerrado. El canon es el cúmulo de
39 el libro, ¿cierto? Y 27 en el Nuevo Testamento. El canon está cerrado. Nadie puede añadir ningún libro, no puede añadir ninguna escritura, ni siquiera una experiencia de visión, ¿cierto? Una experiencia sobrenatural que puede usted tener, no se le puede añadir a la Biblia, sino que al contrario, si yo tengo una experiencia, tengo que verificar si esa experiencia me la evalúa la Biblia, porque la Biblia es suprema por sobre todo. Salmo 138, lea el 1 y el 2 y se va a dar cuenta de que Jehová dice: porque has engrandecido tu palabra al nivel de tu nombre, y el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Entendiendo el concepto logos que estudiamos hoy, que la palabra se refiere a Jesucristo mismo, porque has engrandecido tu nombre al nivel de tu palabra, hablando de Jesucristo y también aludiendo a la revelación. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Mire, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna consiste en esto, en conocer al Hijo y al Padre, al verdadero Hijo. Entonces sí podríamos responder de que tener un mal concepto de Jesucristo, un mal concepto de Dios y de Jesucristo mismo nos puede llevar a la condenación. Recuerde, la cristología es una doctrina principal, cardinal de la fe cristiana, donde Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Tengo una consulta yo, hermano. ¿Por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, estando en la gloria de su reino, en los cielos, por qué tuvo que vaciarse? Y ahí tengo otra pregunta, ¿de qué se vació? Tuvo que vaciarse y venir hasta la tierra para dar salvación. ¿Por qué no simplemente se apareció como se apareció a Pablo, en una luz, un resplendor, donde ahí mismo cara a cara se reveló a Pablo? ¿Por qué no mandó ángeles? ¿Por qué, no sé, el Señor en su gracia multiforme no escogió otra cosa para poder no vaciarse, estar siempre en su gloria con el Padre, en la unión, en esa comunión eterna de amor, de misericordia o gracia, no sé cómo lo puedo decir, en los cielos, y tuvo que vaciarse para bajar hasta acá y dar salvación? Sí, es una muy buena pregunta. Estaba pensando en los textos bíblicos que responden eso. Lo primero que hay que responder para poder dar una respuesta concisa a eso es que Dios mismo es justicia, ¿cierto? Conocemos a nuestro Dios que es justo. Y Él ha revelado en su palabra muchas, ¿cómo se podría decir? Preceptos para gobernar este mundo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, la ley moral, leyes espirituales, leyes naturales, el ciclo del agua. Dios ha hecho muchas cosas en este mundo y ha dado a las criaturas. Entonces, para responder eso tenemos que decir que el primero que cuando Dios hace una ley o hace un principio, el primero en cumplirlo es Dios mismo. O sea, si Dios hace una ley, el primero en someterse a esa ley es Dios mismo. Y ahí vemos el cumplimiento de Jesucristo al venir a vivir, ¿cierto?, bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, venir al cumplimiento del tiempo, ¿cierto?, nacer, ser semejante a los hombres y vivir bajo el sistema de la ley. Primeramente tenemos que responder de la siguiente forma: Jesucristo viene, o Dios manda a Jesucristo por necesidad redentiva. ¿Por qué? Porque también en la ley, el Levítico dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, los parámetros bíblicos, los parámetros para la redención, para que ocurra el plan salvífico de Jesucristo, Dios mismo los propuso. No tenemos que pensar de que a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se le ocurrió venir por su cuenta. No, hay un plan, el plan de la redención, que se estipula, se cumple paso a paso, y a medida que el plan es progresivo, ¿cierto?, se ha cumplido todo.
todo lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento se está cumpliendo y se ha cumplido. Hasta por lo menos la era de la iglesia, ¿cierto? Se ha cumplido todo. Ahora lo que falta son eventos escatológicos. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, el rapto, ¿cierto? La resurrección de muertos. Eso es lo que estamos esperando porque las señales muchas están cumplidas. Pero el desarrollo progresivo de la historia de la redención siempre se ha dado porque Dios mismo ha establecido eso. Entonces, para poder responder eso de por qué Dios tuvo la necesidad, es por un plan redentivo. Es por una necesidad redentiva. Esto no quita o no dice de que Jesucristo esté obligado moralmente a tomar esa decisión. Fue una decisión libre, porque nadie obliga a Dios, porque Dios es soberano. Dios no tenía ninguna causante, ningún flagelo, ninguna característica humana para que Él nos viniera a salvar, sino que Él salva por su absoluta soberanía, porque Él quiere. Y el secreto está en Efesios 1. Dice que la creación, nosotros los que somos redimidos por la sangre del Cordero, fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, Dios Padre mandando a Dios Hijo a morir en la cruz, y Dios el Espíritu Santo regenerando al pecador, todo ese sistema de redención glorifica a Dios. Entonces todo es creado para alabanza de su gloria. No tendría sentido para Dios crear algo que cayera en pecado como nosotros lo hicimos, ¿cierto?, con nuestros primeros padres, y no poder redimirlo, mandarlo a la condenación. Incluso me atrevería a decir de que Dios, cuando condena a alguien, no lo condena injustamente, porque Él es justo. Salmo 7:11, Dios es justo y juez, y Él está irado contra el impío todos los días. Él cuando condena a alguien al infierno y alguien se va al infierno, Él es justo, porque Él es soberano, Él toma esa decisión. Hace justicia. Hace su justicia. De hecho, si Él hiciera caso a su justicia, sacando el concepto gracia de esa ecuación, todos deberíamos ir a la condenación, como decía el mensaje pasado de nuestro hermano Marcos. Pero Él tuvo bien poner a Jesucristo en la ecuación al medio para que tuviera misericordia de nosotros y Jesucristo se humanara, ¿cierto? Tomara este tabernáculo y se hiciera semejante a los hombres, como dice Filipenses 2, del 6 al 8, para poder proceder al plan redentivo. Y lo maravilloso de esto, hermano, para terminar ya este tema, es que el plan redentivo no parte en cierta parte de la historia, sino que parte en la eternidad. Parte en un consenso de la Trinidad, hablando los tres. De ahí parte el tema de la redención. Es un tema tremendamente amplio y largo que podíamos conversar, pero como siempre lo decimos, este estudio esperamos que sea de mucha bendición para todos los hermanos que pudieron vernos y también para los hermanos que lo van a ver después. Así que siempre solamente para el Señor, Él se merece toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pasar ahora a la oración para dar gracias por esta su palabra.